Buenos días, hermanos, estamos agradecidos a Dios por otro domingo más, donde podemos reunirnos de esta manera y disfrutar de la palabra de Dios. Estamos orando por ustedes, damos gracias a Dios por el cuidado que el Señor tiene por cada uno de nosotros, por nuestra iglesia. Así que glorificamos al Señor también de la manera como Él está cuidando a nuestro país. Sigue siendo uno de los pocos países con menos propagación del virus, y damos gloria al Señor porque sabemos que es su mano el que está protegiéndonos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Judas, y el último pasaje que hemos visto con el pastor Sergio fue hasta el versículo 11. Entonces hoy vamos a iniciar desde el versículo 11 haciendo un pequeño resumen de este versículo y vamos a extendernos hasta el versículo 16. Quisiera comenzar recordando allá en la década de los 80, un sondeo de encuestas encontró que el 70% de los norteamericanos que van a las iglesias evangélicas dicen o decían que podían ser buenos cristianos sin congregarse. Es interesante porque este es un concepto que no es bíblico, porque la Biblia exhorta, Dios manda, ordena que nos congreguemos, ¿cierto? Hoy, en este momento, por la cuarentena, esta es nuestra manera de congregarnos que tenemos a nuestra disposición. Pero sí, estamos congregándonos cada miércoles, cada domingo. Los jóvenes también, en sus reuniones, nos congregamos a través de esta tecnología, y gracias a Dios por eso. Pero ¿de dónde sale este concepto si no es de la Biblia? Y esa es la gran preocupación que nos dejó el último mensaje del pastor Sergio, el desafío de cuidar qué estamos consumiendo de este mundo que ofrece tantas filosofías, tantas mentiras, tantos conceptos totalmente antibíblicos. Entonces imagínense, el 70% de los cristianos en los años de los 80, o sea, ¿cómo estará hoy en día la mente y el concepto de los cristianos? Y se va diluyendo, hermanos, tremendamente el cristianismo, la fe. Entonces, por eso Judas está enfatizando eso, que contendáis ardientemente por la fe. Y la fe tiene que ver con la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos a, las verdades bíblicas, a los consejos de Dios, a las enseñanzas del Señor Jesucristo, y aferrarnos a ellos y estar totalmente lejos de aquellas filosofías humanas que son muy sutiles, y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y también nuestros jóvenes, nuestros hijos, estemos atentos a lo que ellos están consumiendo. Por favor, no nos descuidemos, porque ellos van absorbiendo, son como esponja absorbiendo la filosofía del mundo. Cuando le dejamos completamente descuidándole, ellos van a absorber. El mundo y el diablo y su filosofía, su mentira, lo está transmitiendo de todas las formas posibles. Y no podemos nosotros como padres estar totalmente ignorantes e indiferentes de las cosas que están consumiendo nuestros hijos. A propósito, papá, mamá también, usted tiene que estar consumiendo la palabra de Dios, no la filosofía de este mundo, porque si no, usted va a tomar el camino de Caín, el error de Balaam y también la contradicción de Coré. Y de esto está hablando el versículo 11, y terminamos con ese desafío, el último mensaje. Cuidado con el camino de Caín, con el error de Balaam, que por la codicia, Balaam por el dinero dejó de lado la fe y el temor de Dios. Caín por su envidia y su celo llevó a tener odio por su hermano y hasta lo mató. Cuidado con esas actitudes. También la contradicción de Coré, que se rebeló contra la autoridad de Dios establecida sobre Moisés y cayó en la contradicción, siendo él un líder, sacerdote, levita, que creía en Dios, que se sometía a Dios, pero en un momento cayó en contradicción, diciendo que él también fue llamado para ser autoridad en Israel y rechazó la autoridad de Moisés. La tierra se abrió, Coré y su familia y sus séquitos, dice que descendieron directamente al Seol.
Entonces, ejemplos muy fuertes que Judas nos está dando, obviamente el Señor a través de Judas. Entonces, cuidado con lo que estamos consumiendo, decía el pastor Sergio, y estemos atentos a lo que nuestra familia, nuestros hijos y nosotros también, lo que estamos consumiendo, porque esto puede llevarnos a naufragar de la fe, como decía Pablo a Timoteo. Desde el versículo 12 comienza la descripción clara del espíritu de la apostasía, y hacen varias descripciones muy interesantes. Por ejemplo, estos son como manchas en vuestros ágapes, dice el versículo 12. Y los primeros cristianos en la época a menudo se reunían para una comida en común y las llamaron fiestas de ágape, fiestas de amor, amor divino. Entonces cada uno traía lo que podía para compartir juntos después, y estos apóstatas falsos, estos hombres que empezaron a introducirse para hacer de la gracia de Cristo, la gracia de Dios, convertirlo en libertinaje, estos abusaban en todo sentido, se aprovechaban de todo sentido de la iglesia y de los cristianos. Entonces su egoísmo de estos hombres arruinaba, descomponía la comunión que había en Cristo en esta iglesia, por su forma de abuso y de su consumo. En la iglesia de Corintios también llegaron a tener este problema, y Pablo trajo orden, instrucciones, y con mucha firmeza corrigió lo que estaba deficiente en esa iglesia. Manchas, la palabra manchas significa rocas marinas ocultas, rocas marinas ocultas. Y estas rocas marinas que estaban escondidas siempre eran un peligro para los barcos, ¿verdad? Entonces los tripulantes tenían que tener mucho cuidado con esas rocas que estaban escondidas, porque podían quedar atascados, podían naufragar, podían ahogarse, ¿verdad? Y son piedras de tropiezo en sus ágapes, decía Judas. Estos son piedras de tropiezo, vienen en forma escondida, pero tarde o temprano ellos van a ser una piedra de tropiezo para sus vidas. Y ellos también, dice, se servían a sí mismos, ellos mismos, o sea, eran pastores que se pastoreaban para sí mismos, para beneficio de sí mismos. Entonces, pastores que no estaban velando por el bienestar de las ovejas del redil, sino que se estaban aprovechando de las ovejas para pastorearse ellos mismos, sacar beneficios de ellos. Y esto hay mucho hoy en día, ¿verdad, hermanos? También menciona otra descripción sobre ellos como nubes sin agua. Estos eran cargados por los vientos, llevados por los vientos. Nubes sin agua no sirven para nada, ¿verdad? Son solamente apariencia y solamente corren por el viento y te tapan, encima te tapan del sol, ¿verdad? O sea, no sirven para nada y te tapan también el sol. Entonces, ellos existen solamente para ellos. Estos hombres eran como esas nubes vacías, buenos para nada, buenos para nada. Prometen vidas espirituales, pero están vacíos. Y como están vacíos, son llevados por los vientos a cualquier parte. Son alterables porque son inestables en todos sus caminos. También dice de ellos que son árboles otoñales, sin fruto tardío. A finales del otoño normalmente se esperaban el fruto de los árboles, pero estos no daban frutos. Eran árboles estériles. Estos farsantes nunca recibieron el agua de la gracia de la palabra de Dios. Eran impíos, incrédulos. Los apóstatas siempre serán estériles porque ya han sido desarraigados de la verdad, se han rebelado contra la verdad, le han dado la espalda a la verdad. También son olas furiosas del mar. Son olas furiosas del mar. Los impíos son como el mar en tempestad, los apóstatas, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan lodo y basura. Entonces, estos farsantes estaban ocupados y activos como las olas furiosas del mar, pero lo único que arrojaban a la orilla era basura, era
y también menciona que arrojaban la espuma de su propia vergüenza, con las algas, con los residuos podridos que trae el mar y lo desecha en la orilla. Entonces, son como olas furiosas del mar, que lo único que resulta de ellos es pura basura y miseria. También estrellas errantes, al igual que los cometas, atraviesan el cielo y dan un resplandor momentáneo, pero después termina. Estos apóstatas también llegan a asombrar a muchos por un tiempo, pero después se apagan, desaparecen en la oscuridad. Una estrella impredecible no era buena para la orientación y la navegación, y no te sirve para iluminar el camino. Te resplandece un momento y ya no sirve para nada, desaparece. Aún así, estos engañadores eran inútiles e indignos de confianza. Qué importante es lo que nos está diciendo Judas. Cuando estamos conociendo a líderes nuevos, líderes que pueden presentarse en nuestras vidas y hasta aún en nuestra iglesia, de tener atención acerca de los frutos que tiene esa persona. Si es un siervo de Dios, un hijo de Dios y está sirviendo al Señor, se van a ver los frutos, se van a ver los resultados. Nunca, por eso en nuestra iglesia, entregamos una posición, una responsabilidad de la iglesia en una manera liviana a cualquiera. Siempre estamos esperando resultados, frutos en su vida. Y la oscuridad de las tinieblas, dice Judas, para siempre. Ellos van a desaparecer como las estrellas fugaces y terminan en la oscuridad de las tinieblas para siempre. Esto describe su destino. A menos que se arrepientan, ellos van a terminar en el infierno y allí estarán para siempre. El castigo del infierno es para siempre, es eterno. Por eso, toda persona, todo pecador necesita venir a los pies de Jesucristo y recibir el perdón de sus pecados y la gracia de la salvación que ofrece Cristo. Para todo aquel que cree, Cristo ya pagó todos nuestros pecados en la cruz. Lo único que Él está esperando de nosotros es que confesemos con nuestras bocas y creamos en nuestro corazón de que Él es el único que puede salvarnos, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso, que vino a esta tierra para pagar mis pecados, muriendo en aquella cruz, derramando su sangre, y esa preciosa sangre hoy es el pago por mi alma, por mi salvación. Cuando yo creo en esto y acepto a Jesucristo en mi corazón, entonces seré salvo. Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte del pasaje, del versículo 14 al 16. Nos vamos a encontrar con la certeza del juicio sobre estos hombres. La certeza del juicio sobre estos hombres apóstatas, ¿verdad? Dice, hablando acerca de Enoc, aquí Judas cita a Enoc, que se describe en Génesis capítulo 5, y se menciona también en Hebreos capítulo 11. Judas no citó a Enoc para decirnos nada nuevo, porque ya la Biblia menciona acerca de lo que había dicho Enoc, pero para dar una descripción vívida de lo que ya la Biblia enseña. Este libro no era inspirado, porque hay un libro llamado de Enoc, aunque fue un libro que se utilizó y también respetaron los judíos, pero no era parte del canon, o sea, no fue considerado como un libro inspirado por el Espíritu Santo. Entonces lo que Judas está diciendo aquí es justamente eso, está enfatizando lo que dijo Enoc. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosa inflada,
adulando a las personas para sacar provecho. Entonces sigue describiendo y también mencionando lo que dijo Enoc acerca del destino de estos hombres apóstatas, y menciona que van a ser condenados todos estos apóstatas, y Judas enfatiza justamente las palabras de todos los impíos, como había mencionado Enoc. Dios viene a juzgar a todos los impíos, a los incrédulos, para ejecutar juicio contra todos. Muchas personas toman el juicio de Dios a la ligera, pero la pregunta más importante en el mundo que tenemos que hacer es: ¿Dios va a juzgarme? ¿Rendiré cuentas a Él? Si somos verdaderamente responsables ante Dios, vamos a ser tontos si no nos preparamos para ese momento en que vamos a presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un juicio final, hay un trono donde vamos a tener que comparecer todos, pero aquellos incrédulos que han partido de este mundo sin Cristo, ellos van a ir a un lugar, a un trono llamado el trono blanco, donde este juicio será para aquellos que no conocieron, no creyeron en el Señor Jesucristo. Todos ellos van a ser lanzados en el lago de fuego sin Cristo. Si eres cristiano, si eres creyente, Cristo está en tu corazón. Tú vas a ser llamado para otro tipo de trono, donde está el Señor Jesucristo. En este juicio va a ser el tribunal de Cristo, así se le llama, el tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, que somos salvos. De aquí no va a haber nadie que va a ir al infierno, sino que vamos a dar cuenta, vamos a presentar y rendir cuenta de todo lo que hemos hecho en esta tierra, en este cuerpo. Entonces, esto es algo que va a suceder, a acontecer para cada uno de los seres humanos. Aquel que conoció a Jesucristo se presentará ante el tribunal de Cristo, y el otro, el que no conoció a Cristo, va a comparecer ante el gran trono blanco. Esto será para perdición, y el tribunal de Cristo será para recompensa o no de todo lo que ha hecho en este cuerpo. Muy bien. Dice: murmuradores, el versículo 16, quejumbrosos o querellosos, y aquí habla acerca de la actitud de estos que están en contra de Dios, que no viven una vida espiritual agradable a Dios, obviamente que viven con un corazón y un espíritu contencioso continuamente. Siempre están buscando fallas, buscando criticar, buscando condenar, y esto es algo característico de una persona, de un espíritu que no está sometido a los pies de Cristo. Cada vez que un hombre está fuera de la comunión con Dios, es probable que comience a quejarse de algo. Siempre va a encontrar algo por qué quejarse, por qué reclamar. Y hay un énfasis aquí también de gruñir, de hasta tener una actitud de insulto hacia Dios. Y a pesar de todo lo que nos da el Señor día tras día, esta persona que no está con su espíritu obedeciendo al Señor, sometiéndose al Señor, va a tener esa tendencia de ser ingrato, de ser contumaz, de arrogancia, de soberbia, y de buscar siempre criticar y reclamar. Es una persona conflictiva, porque no hay paz en su corazón, no hay paz en su espíritu, y no soporta ver a alguien que está creciendo, que está sirviendo al Señor, que está con paz, está lleno de amor y siendo transformado por el Señor. Hermanos, esto es algo muy característico de una persona que no está bien con Dios, y obviamente su carne domina su mente, domina sus pensamientos y también su conducta. Y no olvidemos, Caín
llegó a formar tanto odio que llegó a experimentar un instinto hasta asesino. Así es como trabaja el corazón y el espíritu que no se somete al Señor. Muy bien. ¿En qué maneras necesitamos contender ardientemente por la fe? Quiero mencionar algunas cosas que nosotros podemos hacer cuando contendemos por la fe. ¿En qué manera necesitamos nosotros contender ardientemente por la fe? ¿En qué circunstancias, en qué situaciones? Entonces voy a citar algunos de ellos. Contendemos por la fe cuando damos un testimonio genuino de fe en nuestro andar, en medio de una generación maligna y perversa. No vivimos una doble vida, hermanos. No nos rebajamos con la basura del pecado de este mundo, ni engañamos a la iglesia de Cristo teniendo encuentros escondidos con los placeres y amigos del mundo. No somos de esto. Los que servimos a Cristo, los que tenemos un corazón entregado a Cristo, no nos disponemos a este tipo y este estilo de vida. Porque esto es un bajo y mísero comportamiento de un traidor, de uno que dice tener este tesoro valioso de Cristo en su vida, en su corazón, pero después corre detrás de los placeres e inmundicia de este mundo. Esto es una humillación y una vergüenza para uno que se dice ser cristiano, porque el ser cristiano verdadero y genuino no hace esto, no tiene esta característica. A santidad fuimos llamados. A santidad fuimos llamados. Segundo, contendemos por la fe cuando respondemos sabiamente y con fundamentos bíblicos para refutar doctrinas falsas o refutar filosofías de vida que contradicen el mensaje del Evangelio y de la palabra y los principios de la palabra, y confrontamos a los que se levantan en contra de las enseñanzas de Cristo. Fíjense, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estas son personas que no viven una vida honesta, genuina, entonces son contaminantes. Y dice el Señor, tienes que apartarte de los tales, de esta vida que se dice ser cristiana, pero vive una vida contraria a las enseñanzas de Cristo. De estos, apártate. ¿Cómo contendemos entonces por la fe en estos casos? Apartándonos de ellos, pero también confrontándoles con la verdad y diciéndoles, no, esa no es la fe que nosotros predicamos y creemos, esa no es la fe a la cual el Señor nos llama. Si usted dice que es cristiano, usted está equivocado al vivir y tener esa conducta. Contender por la fe es también esto, es ir en contra de ese estilo de vida. Decir que soy cristiano pero no estoy comprometido con Cristo. ¿Cuál es el problema en tu vida por no comprometerte con el Señor y servirle? Esa es una gran pregunta que tiene que hacerse. Esa es la autoconfrontación. Si yo digo que Cristo reina, vive en mi vida, ¿por qué no estoy comprometido en servirle? ¿Por qué llevo una vida pasiva? Necesitamos contender por la fe. Contender por la fe también es para los misioneros que están en los campos extranjeros, transculturales, y ellos son muy exigidos, demandados por su fe, sufren a muchos de ellos persecuciones, presiones. Entonces ellos constantemente tienen que estar afianzándose, afirmando su fe y contendiendo ardientemente por su fe.
porque son atacados también, son desacreditados, son acusados injustamente para que abandonen su trabajo, su ministerio, pero ahí están, permanecen firmes, permanecen fieles, contendiendo, combatiendo por la fe. Y también contienden por la fe los maestros de escuela dominical, los colaboradores de áreas de ministerio en la iglesia, los que están colaborando, los que están liderando grupos de ministerios en la iglesia. Estos también deben contender por la fe. No solamente vienen los ataques del mundo incrédulo, también viene, lamentablemente, pero es la realidad. Viene también de los propios hermanos, porque hay, lamentablemente, hay hermanos carnales que no soportan ver a los cristianos que están sirviendo al Señor y que están llenos de amor y llenos de gozo y de disposición para servir. Y estos están constantemente buscando la manera en cómo desalentar y desanimar, bromeando, burlándose. Entonces tenemos que estar combatiendo ardientemente por la fe ante ese tipo también de ataques, de críticas, hasta de desprecio muchas veces. Entonces, quiero alentar tu corazón, hermano, si estás sirviendo al Señor, si estás comprometido con el Señor y si estás haciendo ministerio en nuestra iglesia, te animo a seguir adelante y no prestes atención a ninguna crítica, a ninguna acusación, si es que es falsa, sin fundamento. Si vienen de creyentes, hay que siempre analizar de dónde vienen las críticas. Ahí tenemos las descripciones de las personas que están consideradas como enemigos de la obra de Dios, enemigos de Dios, apóstatas, y que son nubes sin agua, son árboles sin frutos. Y si las críticas vienen de este tipo de personas, dejaron la mano del Señor. En nuestra iglesia no vamos a tolerar esa clase de actitudes. Siempre he dicho, las puertas de la iglesia van a estar abiertas para todo aquel que quiera honrar al Señor, pero también están abiertas para aquellos que quieren y tienen la intención de deshonrar al Señor con sus actitudes como apóstatas, que dicen ser cristianos pero viven y actúan de otra manera contraria. Entonces, gente como estas contienden por la fe, combaten por la fe. Tanto los misioneros en su campo como cada uno de nosotros debe contender por la fe donde Dios nos pone, manteniéndonos firmes y fieles en nuestro puesto. Amén. Debemos contender por la fe, hermanos, en todas las áreas en donde nuestra fe va a ser atacada, donde nuestro ánimo va a ser golpeada, porque es allí donde tienes que mantener con tu fe en alto, con firmeza. No importa de dónde venga de afuera o venga de adentro, tu responsabilidad, tu llamado es de contender, es de guardar y proteger esa fe valiosa que has recibido de Dios. Entonces, debemos contender por la fe porque hay hombres peligrosos que van a introducirse dentro de la congregación y en medio de los cristianos, que convertirán la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Estamos en una cultura que nos anima a cuestionar y rechazar las autoridades, hermanos. Estamos viviendo una sociedad en donde no se respetan ya autoridades y también los cristianos han sido contaminados con esto. Se cuestiona las autoridades con mucha facilidad y hasta lo inhabilitan ya por algunas cuestiones que tienen que ver con gustos, con preferencias, y que no tienen nada que ver con los requisitos que menciona 1 Timoteo 3. Cuidado con eso. En cuanto a separación del mundo, necesitamos nosotros tener más definición acerca de eso. Y cada familia, cada padre, cada joven, cada cristiano tiene que tener bien definido lo que son los aspectos de la separación que Dios nos llama a tener con el mundo.
No olvidemos que en el libro de los Jueces nos presenta justamente un tiempo en donde el pueblo de Israel dejó completamente a Dios y se entregó a hacer, como ellos dicen, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo que venía a su mente, lo que ellos creían que era correcto, lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que quería. Y eran tiempos oscuros de Israel. Y fue caracterizado justamente por ese patrón. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy en día, este es el modelo de todo el mundo y en la mayoría de las iglesias, lamentablemente, cada uno está teniendo su propia opinión acerca de diferentes aspectos de la vida, pero no hay fundamento bíblico. Y dicen, yo creo en esto, y no, yo opino esto, y yo creo que esto es mejor. Y cada uno adopta un estilo, un principio conforme a un patrón, que es justamente lo que tenían en el relato de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, cuando la palabra de Dios deja de tener preeminencia en nuestra mente, en nuestros corazones, ese es el camino que vamos a tomar. Cada uno vamos a hacer lo que bien nos parece. Pero eso es un patrón que nos va a alejar por completo de Dios y vamos a entrar en un mundo oscuro. Pero, volviendo otra vez al desafío de Judas, diciéndonos, nosotros los cristianos no podemos entregarnos a esa oscuridad y a ese estilo de vida. No podemos manejar ese patrón en nuestra mente, sino contender, combatir ardientemente por la fe. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con los consejos de Dios, con la sabiduría de Dios. Ella es la que tiene que regir nuestras vidas, ella tiene que ser la regla de nuestra vida, los principios que moldean, que dirigen nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a tener el discernimiento, el ánimo también para ser estudiosos, investigadores, ardientes, fervorosos, sedientos y hambrientos por la palabra de Dios, porque solo ella es la que nos va a mantener firmes, fieles, con frutos en nuestras vidas, disfrutando del gozo y la presencia del Señor, disfrutando también de nuestras descendencias. Que el Señor nos bendiga y que tengan una hermosa semana.